Ok, entonces la tendencia mundial actual hacia la opción de una economía de libre mercado ha incrementado la competitividad en toda la industria en general. Lo mismo que las obliga a incrementar la eficiencia mediante optimización, ya sea el proceso de fabricación o desarrollo de nuevos procesos. Generalmente para conseguir estos objetivos se debe utilizar diseños experimentales. Es la forma más técnica y es la forma más versátil de poder establecer una maximización en los resultados y los óptimos parámetros de los procesos. Bien, entonces tenemos otro caso de flotación. Entonces, para optimizar esto, nos dice que vamos a utilizar una dosificación de santato amílico de potasio y espumante. Vamos a cambiar de mineral. Está llegando otro mineral a la planta. Entonces nos han pedido que hagamos un estudio de la nueva dosificación, porque al parecer el mineral es de gran tonelaje, entonces vamos a necesitar muchos días para procesar. Muy bien, entonces nos vamos a la plantilla, ponemos nuevo experimento. ¿Desea iniciar nuevamente un experimento? Sí. Ok. Nos dice ingrese el nombre de la variable, en este caso va a ser santato amílico de potasio, y las unidades gramos sobre tonelada métrica. Muy bien. La otra variable va a ser espumante, también gramos sobre tonelada métrica de espumante. Y la tercera variable va a ser el porcentaje de recuperación. Ok, entonces nosotros necesitamos ingresar el valor mínimo y el valor máximo. Bien, podemos ingresar aquí, nos han dicho que debemos probar 6 hasta 14, y la segunda variable desde 35 a 35.1, que es un rango muy corto porque vamos a enfatizar en el colector primario, mientras el espumante lo vamos a mantener casi constante, no constante, casi constante. ¿Okay? Entonces en este caso estamos ingresando directamente los valores de mínimo y máximo, ya porque los poseemos. En tal caso que no los tuviéramos y quizá tuviéramos el central, puede ser los mismos parámetros centrales que están utilizando en la operación. Tendríamos que hacer clic en el botón centrales y luego hacemos clic en extraer y podemos ver ahí los centrales que igual nos sale, ¿no? 10 para el santato y 35.05 que es para el espumante. Serían nuestros centrales. En este caso no, en este caso simplemente teníamos el mínimo y el máximo, luego lo hemos ingresado directamente. ¿Okay? Entonces cancelamos. Entonces diseñamos el experimento. Perfecto. Aquí está. Vamos a hacer 9 pruebas, o sea 9 flotaciones con las siguientes dosificaciones. La primera, vamos a agregar 14 gramos sobre tonelada métrica de mineral de santato amílico de potasio con una dosificación de espumante de 35.05 gramos sobre tonelada métrica. Eso es lo que vamos a dosificar a la celda y vamos a obtener una recuperación. La segunda flotación con 12 gramos sobre tonelada métrica de santato amílico de potasio y con una dosificación de 35.093 gramos sobre tonelada métrica de espumante. La tercera flotación con 8 gramos sobre tonelada de PAX y 35.093 gramos sobre tonelada métrica de espumante. Así hasta el experimento 6. El experimento 7, 8 y 9, que son nuestros datos centrales, nuestras pruebas centrales, mejor dicho, a 10 gramos sobre tonelada métrica de PAX con
35.05 gramos sobre tonelada métrica de espumante. Igual, para 8 y para la 9. Entonces este es nuestro diseño experimental. Cuando nosotros vamos al campo, nosotros necesitamos este diseño para saber qué debemos dosificar, y todo lo demás es constante. Tenemos este botón, le hacemos clic, podemos imprimir para tener nuestra hoja de trabajo mientras realizamos nuestras flotaciones, ¿no? Para tener nuestras dosificaciones a la mano. Y después incluso aquí podemos agregar las recuperaciones para después poderlas ingresar en el sistema. Bien, ya después de haber flotado, nosotros podemos calcular las recuperaciones teniendo la ley de cabeza, con la ley de relave y la ley de concentrado. Bien, nosotros tenemos aquí las recuperaciones y las ingresamos a la plantilla. La primera es 79.731, la segunda es 78.242, la tercera 74.854, la cuarta 73.964, la quinta 73.054, la sexta 76.761, la séptima 77.999, la octava 78.159 y la novena 78.010. Perfecto. Luego de haber ingresado todos los valores requeridos, debemos hacer la regresión y análisis estadístico. Nosotros necesitamos la matriz de regresión, necesitamos los coeficientes, los datos de la ecuación, o sea, del modelo que nos debe salir, que define la superficie, que nos haga el análisis estadístico, que calcule los estadísticos de Fisher de la regresión y tanto como el Fisher del ajuste, y después haga la conclusión estadística, derive y saque las respuestas óptimas mostrando el gráfico que ilustra la optimización. Para eso tenemos el botón programado de regresión y análisis estadístico. Simplemente, como ya tenemos todos los datos, hacemos un clic. Muy bien, ha determinado nuestra superficie de respuesta y nuestros datos óptimos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha sacado? El dato X1 óptimo es 15.108 gramos sobre tonelada métrica de PAX. El X2 óptimo es 35.057 gramos sobre tonelada métrica de espumante. Bueno, este era un valor de acompañante, ¿no? Era casi constante. Y ha maximizado la recuperación a 80.101% de recuperación de cobre. ¿Ok? Ha realizado todo el análisis estadístico, ha realizado la matriz de regresión, sacado los grados de libertad, ha determinado los coeficientes del modelo, ha hecho el análisis estadístico, ya como se ha visto anteriormente en la lixiviación también. Muy bien, nosotros tenemos la alternativa de imprimir, podemos adjuntar este informe a nuestro reporte, a nuestra interpretación de resultados, para qué hemos hecho esta optimización, y puede ser rutinaria en la investigación Entonces nosotros necesitamos cambiar minerales de Tintaya por minerales de Antapacay. Porque la minera Tintaya ya lo tiene óxido y sin embargo tenemos estoqueado óxido en el Tajo Antapacay, para lo cual nosotros tenemos este pad de lixiviación donde se apilaba los minerales de oxidados de Tintaya. Entonces cuando llega el mineral nuevo es obvio que las condiciones van a cambiar. Entonces nosotros tenemos un problema. ¿Es la misma altura a la que se debe apilar? ¿Está bien el mismo curado al que se le debe dar? Entonces tenemos un problema planteado.
Hay que determinar los parámetros óptimos de altura de apilamiento y de curado con ácido sulfúrico 98% de los nuevos minerales de Antapacay. Luego del chancado secundario, nosotros ingresamos el mineral grueso por el tambor de curado para después mandarlo mediante las fajas al apilamiento. Una de las variables a optimizar es la cantidad de ácido sulfúrico al 98% que necesitamos en el proceso de aglomeración y en el cambio de mineral oxidado de Tintaya por el mineral oxidado de Antapacay. Según los datos anteriores, los datos recopilados, sabemos que el mineral de Tintaya usaba alrededor de 50 kilogramos de ácido sulfúrico al 98% por cada tonelada métrica, pero previos estudios de columnas pequeñas han arrojado valores con los minerales oxidados de Antapacay alrededor de 30 kilogramos, es decir, es mucho menos el gasto de ácido sulfúrico en pruebas preliminares. Por lo tanto, quiere decir que está neutralizándose menos, lo cual nos lleva a sospechar y a tener la hipótesis de que tiene menos carbonato. ¿Ok? Entonces la variable es cantidad de ácido sulfúrico que se necesita al 98% para estos nuevos minerales y determinar la altura de apilamiento del nuevo mineral de Antapacay. Por lo tanto, ya tenemos las dos variables, entonces vamos a proceder a realizar nuestro diseño experimental para poder evaluar y sacar la maximización de la recuperación con estas dos variables. Estando dentro de la plantilla de optimización, entonces nosotros necesitamos hacer un nuevo experimento. Hacemos clic en este botón y nos dice desea iniciar nuevamente un experimento. Hacemos clic en sí. Esto permite borrar todos los campos y, como se puede observar, ha eliminado todo campo que haya sido llenado más antes, incluso los datos del gráfico. Muy bien, entonces ingresamos el nombre de las variables. La variable 1 es metros de altura de apilamiento. La variable 2 es kilogramos de ácido sulfúrico sobre tonelada métrica de mineral. Al 98%. Y la variable 3 es el porcentaje de recuperación de cobre en la planta. Ok, entonces tenemos tres variables: los metros de altura de apilamiento, los kilogramos de ácido sulfúrico al 98% por cada tonelada de mineral y el porcentaje de recuperación de cobre, que es nuestra variable respuesta. Bien, nosotros necesitamos ingresar el valor mínimo y el valor máximo de cada variable, que es el rango en el cual se diseña el experimento. Hay casos donde sí se tiene el valor mínimo y el valor máximo, y casos donde se tienen los datos centrales. En este caso tenemos los datos centrales. Hacemos clic en el botón y vemos que hay dos opciones: ingresar valores máximos, ingresar valores mínimos, pero en cualquiera de los dos casos los centrales son obligatorios. Muy bien, en este caso tenemos activado ingresar valores mínimos. Los datos centrales para la variable número 1 sería de 3.75 metros de altura de apilamiento, y para la variable 2 debería ser 50 kilogramos de ácido sulfúrico para minerales de Tintaya, pero por las pruebas preliminares y otros estudios que se han realizado para los minerales de Antapacay nos dicen que está alrededor de 30 kilogramos de ácido sulfúrico al 98% en el proceso de aglomeración. Entonces ese va a ser nuestro central para estos minerales. Entonces el valor mínimo
para los metros de apilamiento debe ser 3 metros, y el valor mínimo al cual vamos a elegir para los kilogramos de ácido de lixiviación en la aglomeración va a ser de 25. Entonces automáticamente calcula los valores máximos del diseño. También podríamos ingresar los valores máximos y estos se calcularían automáticamente. Sin embargo, no. En este caso vamos a utilizar solamente los valores mínimos. Aceptamos. Nosotros vamos a elegir un diseño hexagonal con dos pruebas centrales. Podemos elegir un diseño octogonal si queremos ampliar el rango, o si no un diseño hexagonal con 3 datos centrales. Pero este caso va a ser solamente con 2 pruebas centrales, un diseño hexagonal. Ya ingresado todos los valores, hacemos clic en diseño experimento, usar valores reales. Todo el diseño de experimentación se utiliza valores reales. Aquí está. Este es el diseño experimental. Vamos a realizar 8 pruebas, 6 pruebas del diseño hexagonal y 2 pruebas centrales. Entonces, ¿qué significa nuestro diseño experimental? Que la primera columna, que es el primer experimento, tiene que ser apilado a 4.5 metros de altura de mineral. La segunda columna a 4.125 metros de altura de mineral de Antapacay. La tercera columna igual a 3.375 metros de altura de mineral de Antapacay. La cuarta a 3 metros, la quinta a 3.375 metros, la sexta a 4.125 y nuestros datos centrales a 3.75 metros y el octavo experimento a 3.75 metros. Esto para evaluar el error sistemático que puede existir al momento de hacer todo el experimento en los siguientes meses o semanas. Entonces la segunda variable son los kilogramos de ácido sulfúrico sobre cada tonelada métrica de mineral que necesitamos para curar. De acuerdo al diseño experimental, entonces en la primera columna se tiene que curar el mineral con 30 kilogramos de ácido sulfúrico al 98% sobre cada tonelada métrica. En la segunda columna, con 34.33 kilogramos de ácido sulfúrico sobre cada tonelada métrica de mineral de Antapacay. Igual en la tercera columna, en la cuarta, en la quinta, y nuestros datos centrales nos dice que debemos curar el mineral con 30 kilogramos de ácido sulfúrico sobre cada tonelada métrica en la columna 7 y en la columna 8. Perfecto. Entonces ya tenemos definida todas las columnas y sus parámetros, y esto en conjunto es nuestro diseño experimental que hemos diseñado a partir de datos centrales y a partir de la experiencia en la planta. En esta columna debemos ingresar el porcentaje de recuperación. ¿Ok? Entonces, según la investigación de la planta, nos dice que se está regando 40.38 días. Entonces, después que tenemos las leyes químicas de Cabeza y de Ripios, nosotros hemos calculado el porcentaje de recuperación y lo ingresamos en el diseño experimental. Para la columna 1 nos dice que hemos calculado una recuperación de 90.40%. Para la columna 2, 89.70. Para la 3, 85.70. Para la 4, 84.20. Para la 5, 86.90. Para la 6, 89.60. La columna 7, 88.60 y la columna 8, 88.50. A pesar de tener las mismas condiciones, los datos, las pruebas centrales, hay una variación.
Eso siempre ocurre y esto nos permite calcular los errores sistemáticos. Por eso siempre se hace clic en este botón de la plantilla. Perfecto. Ha obtenido la gráfica de respuesta de superficie. Primero obtiene la matriz de regresión. Hace internamente la regresión, no utiliza el análisis de estadística de Excel. Hacemos la regresión manualmente internamente en la plantilla para evitarnos utilizar el análisis de regresión de Excel, ya que puede no ser compatible en otros sistemas operativos, etcétera, y nos ahorramos todo ese problema. Lo hacemos manualmente, es lo mismo, es idéntico tal y como lo hace el Excel. Luego obtiene los grados de libertad y obtiene los coeficientes del modelo de la superficie de respuesta realizando la regresión de esta matriz. Muy bien, obtiene A, B, C, D, E, F. Realiza el análisis estadístico de la regresión, calcula los grados de libertad y con los grados de libertad calcula el estadístico F de Fisher de la regresión. Luego va a las tablas y extrae el estadístico F de Fisher al 95% con los grados de libertad y hace una comparación. Igual para el F del ajuste, que sale de los datos centrales, calcula los errores y los grados de libertad de acuerdo a todos los datos ingresados en el experimento. Luego calcula el F estadístico del ajuste, que es con los datos centrales, y va a la tabla estadístico F de Fisher y extrae con los grados de libertad el valor al 95%. Perfecto. Después de realizado todo eso, se realiza la conclusión estadística, que nos dice si el estadístico F Fisher de la regresión es mayor al estadístico F de la tabla. Vemos que 280 es mayor a 19.30, es verdad, y el F del ajuste es menor al F de la tabla. Vemos que 8.33 es menor a 161.45. entonces, como tiene el prefijo y, debe ser verdadero el de la izquierda y debe ser el verdadero de la derecha. ¿Cumple? Sí cumple. Por lo tanto, la consistencia estadística es correcta y se puede continuar y derivar la ecuación. Es decir, cuando derivemos la función con estos coeficientes que ya ha calculado en la regresión y derivamos parcialmente con respecto a la variable 1 y con respecto a la variable 2, todas estas respuestas son confiables porque la estadística ha demostrado que los datos experimentales están muy cerca a los datos ideales que bota la superficie. Por lo tanto, se ha derivado y se ha obtenido la primera variable, que es 5.008 metros de altura, el dato óptimo. La variable 2 nos dice que debemos curar a 36.72 kilogramos de ácido sulfúrico, sobre todo en la métrica, que es el segundo dato óptimo, y obtenemos una máxima de recuperación de 91.006% de recuperación de cobre. Bien, y esta es la superficie que ilustra nuestro diseño experimental. Como han visto, recorta mucho los cálculos que uno tiene que hacer, nos diseña el experimento. Toda esta experimentación ha durado un riego de 40.38 días, sin embargo lo diseñamos de una forma muy técnica. En este botón podemos ver nuestros resultados que se pueden imprimir. Es un pequeño reporte. En el botón imprimir nos sale un menú, podemos ver la vista previa de impresión
y podemos salir. En cualquier momento del experimento podemos guardar para que esté archivado nuestros datos experimentales. Ok, entonces este es un caso de optimización de lixiviación.